y bueno, 7 de mayo es la conmemoración de su nacimiento o la celebración de su nacimiento, ¿no? Eh, bueno, hay que recordar, mira, te voy a contar una pequeña anécdota antes. Tuve la suerte y la bendición que mi primer trabajo fue con los adultos mayores. Mi primer trabajo sistémico, digamos, de docente, si se quiere, que eran justamente los elencos de teatro que armamos en distintos lugares, Trujillo, Tupungato, San Carlos, y tuve el regalo, si se quiere, de la vida de conocer gente. Yo tengo 55, empecé a trabajar a los 20, estoy hablando de historias de hace 30 años atrás. Sí. Y bueno, en esos años, que fueron varios, armando los elencos y compartiendo más que nada un trabajo de psicodrama con los adultos mayores, imagínate que habían abuelas en esa época de 80 años. O sea, estamos hablando de gente que hoy tendría 130 años, 120, porque si hace 30 años tenía 80, 110, 115, había gente, inclusive habían abuelas de 90, me acuerdo. Entonces eso, ¿qué es lo que sucede? Uno que le gusta averiguar, escarbar, conocer, hay muchísimas historias que me contaron, de hecho muchas de esas historias las tengo registradas, guardadas, eh, porque hoy en el presente es fácil poder analizar, poder evaluar desde el lugar que no tenés frío. Claro, hoy rabiamos porque no podemos pagar gas natural, por ejemplo, o porque no podemos pagar luz, o porque, fíjate que, pero las abuelas, aquellas de aquella época con los fríos tremendos, con 10 hijos, porque justamente no habían, no estaba esta conciencia del cuidado, o no podían elegir las mujeres cuidarse, y si trabajaban también, hablando de derechos, si trabajaban en lugares de la patronal, prácticamente eran esclavas. No tenías dónde ir, porque los patrones eran dueños de las casas donde vivían. Entonces sufrieron muchísimo cocinando leña. Y en esto respecto a los derechos, por eso te digo, a mí me conmueve mucho. Estaba ayer en un artículo, lo voy a leer justamente para evitar esto de estirarme de tanto. Y leí un artículo y por ahí en el presente no se le da tanta importancia a los derechos. Claro, cuando no viviste la escasez, no te das cuenta del dolor que sufre la mente, el cuerpo, el alma y aquellas pobrezas vividas. Pero vuelvo a decir esto, tuve el regalo de la vida de poder de haber trabajado con abuelas que fueron testigos en su carne, su sangre y su alma de aquellas restricciones del poder político. ¿Por qué es tan importante Eva Duarte en este momento de la historia? Porque hoy las cuestiones de los derechos se están viendo otra vez vulneradas. Bueno, recordar en este contexto el 7 de mayo el nacimiento de Eva Duarte. Analizar la figura de Eva Duarte desde lo sistémico permite mirar no solo su acción política, sino el movimiento sistémico que generó en el alma de la sociedad argentina. De esta perspectiva, Evita actuó como una fuerza que buscó reordenar las jerarquías y dar lugar a los excluidos, los que no tenían, los pobres, los excluidos en términos sistémicos. Antes de la irrupción de Eva, una gran parte de la población se encontraba en ese lugar mencionado. Y aquí aparece, bueno, este fenómeno muy interesante que son las constelaciones familiares, que a mí me encanta mirarla desde el lado social, no solo quedarnos en el núcleo familiar. Bueno, Berger en un sistema decía o dice que en un sistema entra el desequilibrio cuando no se reconoce a todos sus miembros. La falta de pertenencia, por ejemplo, los sectores populares no eran vistos por el sistema justamente formal que operaba en ese momento en el poder. Al no tener derechos laborales o civiles básicos, no pertenecían legalmente a la mesa de discusión del país. Y aquí vamos a hacer un paralelismo con el presente. Si no te tienen incluido, aquellos que decidían no conversaban de vos, no conversaban si te faltaba comida, si te faltaba ropa, si tenías derechos. Desequilibrio entre dar y tomar. Había una gran masa que daba su fuerza de trabajo, pero no tomaba la dignidad ni el reconocimiento. Este vacío generaba un resentimiento sistémico que buscaba la compensación. La invisibilidad, ¿quiénes eran? Eran hijos no reconocidos de la patria, trabajando en condiciones de servidumbre, en muchos casos sin una identidad ciudadana plena. Bueno, ¿y qué fue lo que dio Eva? Eva dio el reconocimiento y el lugar. Eva Duarte funcionó como una gran facilitadora que puso luz sobre lo negado. La mirada se otorga a partir de la existencia. Su frase, donde hay una necesidad, nace un derecho. Es una esencia o un acto de reconocimiento. Al convertir la necesidad, la carencia, en derecho, ley, les dio a los excluidos un lugar legítimo en el sistema. La compensación de la dignidad, a través de la Fundación Eva Perón, ella no entregaba sobras, sino objetos de lujo y calidad, sábanas de hilo, máquinas de coser nuevas. Desde lo sistémico, esto fue un intento de compensar años de humillación, devolviendo la dignidad
a través de la excelencia. Respecto al lugar de la mujer, al impulsar el voto femenino, integró al sistema a la mitad de la población que estaba fuera de la foto. Sistémicamente incluyó lo femenino en el ámbito de la fuerza y el poder, en esto en el poder que lo operaba lo masculino. Respecto al costo sistémico, el dolor que se vivió a través de esta mirada en espejo, Eva también llevó sobre las dinámicas de su propia historia. Hija, ella, básicamente, ¿no? Era hija de un sistema roto. Ella misma venía de ser una hija no reconocida, ilegítima para las leyes de la época. Vos acordate, y nosotros que lo vivimos, por ejemplo, aquellos que éramos hijos, pasó en particular también, aquellos que no éramos hijos de familia o de que se habían casado a través de la institución católica, no te bautizaban. Y estamos hablando de muchos años después. Tenías que irte al Chayao para que te bautizaran. Eras un hijo del pecado, ¿no? Su lucha por el reconocimiento de los pobres fue una parte de un movimiento para sanar su propia herida de exclusión. La identificación del destino, al agregarse por completo los decomisos, tomó un destino de sacrificio. En las contaciones, esto a veces se ve como un yo por ustedes, donde el líder se consume para dar la vida o lugar a un grupo. Bueno, el resumen del movimiento sistémico, ¿cuál sería? Lo que Eva hizo en un movimiento de inclusión masiva, ella dijo, ustedes también pertenecen. Para hacerlo, rompió el orden antiguo donde solo unos pocos tenían lugar, creando un nuevo orden que, aunque causó un gran conflicto de la polarización, forzó al sistema argentino a mirar aquello que prefería mantener invisible. Bueno, un poco para hablar en el día del nacimiento de Eva Duarte de Perón, más allá de lo político, sino mirado de lo sistémico, cómo ella se sacrificó prácticamente para dar lugar a los tantos excluidos que habían en Argentina.